Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a explicar otro tema más de los elementos de los elementos y las fuentes de las obligaciones, el cual en este caso sería el tercero de nuestros temas, en el cual hablaremos del enriquecimiento sin causa. Para empezar hay que entender qué es el enriquecimiento sin causa y cómo este va a funcionar. En este transcurso lo vamos a estar explicando, lo vamos a estar detallando, lo vamos a estar haciendo de la manera más amena, más tranquila, más comprensible, para que todos podamos entender de la manera más sencilla, más simplificada y que sea de manera parcial y justa en la explicación. Empecemos por qué es. Este va a tratar de aquel enriquecimiento sin justificación normativa o judicial, en el cual una persona, sin especificar quién, le llega una cierta transferencia de ya sea un bien, un servicio o un método económico, en el cual en esta no hay justificación del por qué está recibiendo. ¿A qué me refiero con justificación? Me refiero al hecho de que la persona no va a tener ni un porqué ni un motivo en realidad de por qué se va a entregar. No hay una prestación, no es un pago. Simplemente esta persona no va a tener ni conocimiento ni control de dicha transacción. Los requisitos para hacer presente estos sucesos va a ser primero el enriquecimiento del demandado. ¿Cuál es el enriquecimiento del demandado? El enriquecimiento del demandado va a constar de que va a recibir un monto extra de lo que él ya tiene. Puede ser un bien, un servicio o dinero en su totalidad, de que va a recibir un extra, algo que no tenía previsto él y no lo tenía analizado. ¿Qué va a pasar con esto? Aquí vamos a tener también, y cabe recalcar que hay que mencionarlo específicamente en el enriquecimiento del demandado, que aquí va a haber buena fe y mala fe. ¿De qué va a constar la buena fe? La buena fe va a ser de aquella persona que va a desconocer el que no tiene derecho a ese bien, por lo tanto él se le va a acreditar, pero sin el conocimiento previo de que no tiene derecho, por lo cual él piensa que sí, pero tomando la aclaración, él tendrá que pagar, bueno, no pagar porque no es un bien, sino que va a tener que devolver el precepto que se le entregó por incidente. En el de mala fe vamos a tener otro tipo de situaciones, ya que esta va a depender de que la persona sí va a conocer que no es de su derecho ese bien, y aún así lo va a tomar. Entonces esta persona va a tener que pagar los daños y perjuicios que provocará más adelante después de haber tomado esta acción. El siguiente va a ser el empobrecimiento del demandante. Por obviedad, mientras uno se hace con un dinero que lo enriquece, que le hace que fuera de lo habitual lo enriquece, en total contrario, va a ser en el que el demandante va a perder ese dinero por el hecho de no haber hecho el pago a una persona exactamente el cual era correcta. La relación de la causalidad de los hechos. Esta va a ser aquella donde se relacione la causalidad de los hechos. ¿A qué se refiere esto? Se va a referir a tanto que haya un enriquecimiento como un empobrecimiento de las dos personas y que estas personas estén relacionadas. ¿A qué se refiere cuando digo relacionadas? Que uno sea el que sí haya aprobado el enriquecimiento debido al causante del empobrecimiento del demandante, creando una relación, el cual es la relación de la causalidad de los hechos. Los hechos serían el empobrecimiento y el enriquecimiento de las ambas partes. La ausencia de la causa justificante es, como por obviedad de los que les llevo explicando desde el anterior, va a ser aquella donde vamos a ver que la persona va a tener o no va a existir una causa del por qué este recibimiento
dicho monto, dicho bien o dicho servicio, por lo cual no habrá ninguna causa que sustente o tenga bases en el cual por qué tiene ese bien. Las modalidades del enriquecimiento de sin causa. Vamos a tener al tránsito de valores. Aquí vamos a hablar sobre la transferencia de bienes. Este va a ser más bien, este tema abarca, por decirlo así, por explicarlo de manera rápida, va a hablar sobre las transferencias de los bienes y servicios y productos que se van a transferir, por lo cual esta persona va a tener como privilegio o probabilidad que va a tener ciertos vínculos en los cuales la persona tiene que hacerse responsable tanto de haber recibido y como de devolver dicho producto. La ausencia de causa jurídica ya la habíamos explicado con anterioridad, nada más que aquí la tengamos con un poco más de espacio, más de amplitud, ya que aquí vamos a tener que la ausencia de la causa jurídica va a tomar muchos motivos, va a tomar hipótesis que se van a presentar 3 para ser exactos, en los cuales el por qué la persona cometió el uso de ese dinero o recibió y utilizó dicho dinero, por lo cual esta persona va a tener como generalidad que va a tener que mostrar por qué la causa de haber recibido, que claramente no la va a ver porque obviamente esta va a caracterizarse de la ausencia del mismo, por lo cual no va a haber este tipo de detalles. Pago de lo indebido. Aquí vamos a tener un tema muy interesante. ¿Por qué interesante? Porque cuando pasa esta situación, la persona va a tener que dar solución. ¿A qué me refiero con solución? Ya después de que la persona haya agarrado y haya recibido el pago, a pesar de saber que no era de su pertenencia, por decirle de una manera, vamos a tener que se le va a tener que retribuir a la persona el cual inició el acto de haberle transferido dicho bien, en el cual esta persona va a tener que hacer un pago, o más bien no pago porque no entra como pago ya que no genera de su bolsa, sino más bien va a ser una devolución del precepto efectivo, económico, de servicios, en el cual la persona va a tener que devolver dicha mismo producto, por llamarlo así. No va a ser de misma sustancia, no, va a ser el mismo. Lo mismo que se dio, lo mismo se tiene que devolver, sin excusas, sin pleno exentismo o algún interés. Esto solo pasaría si se llega a dar en el caso de la mala fe, que en ese caso se tendría que pagar los preceptos y posibles daños que podría generar este tipo de situación. Para concluir este tema, a pesar de ser un poco corto en mi parecer, ya que esta se basa más en un concepto, una explicación de una misma situación, como puede ser cuando depositas a una persona que no es de tu conocimiento, no es la tarjeta de la persona y tienes que pedir la devolución, que eso es algo muy difícil en la actualidad. Es algo con un proceso bastante largo que es casi siempre negativo hacia tu persona, ya que mayormente de los casos no se recupera, por lo cual esta persona no va a tener este tipo de beneficio, no va a disfrutar de este beneficio, por lo que siempre aprender este tipo de temas va a ser fundamental. ¿Por qué lo digo? Ya que es la tercera fuente de obligación, esta también va a tener un partido en esta, por lo cual de aprender sobre la misma, tanto en el derecho, como siempre lo he dicho, como en el derecho como en la vida social, son ámbitos muy importantes, por lo cual tener esto en cuenta va a ser de utilidad funcional, podría evitarte hasta un problema futuro, y evitar este tipo de problemas es lo más sano. Entonces es correcto tener en conciencia y en consideración este tipo de situaciones. Sin nada más que decir, me despido, les mando un saludo por donde sea que sea. Agradezco su tiempo por haberse tomado para ver este video. Agradezco a la profesora que nos estuvo explicando el tema con antelación. Y pues muchas gracias y espero verlos en un siguiente tema, en un siguiente video.
Y un saludo a todos. Bye.